Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto: los misterios de Corea del Norte. Para comprender la realidad de este territorio, debemos despojarnos de caricaturas y analizarlo desde una perspectiva rigurosa, histórica, económica y sociológica. Es un estado soberano de Asia Oriental, oficialmente llamado República Popular Democrática de Corea, que cuenta con una población aproximada de 26 millones de habitantes y una extensión territorial que ocupa la mitad septentrional de la península coreana. Desde la firma del armisticio que detuvo la Guerra de Corea en el año 1953, este territorio ha permanecido bajo el control de una estructura dinástica única en la historia del comunismo moderno, regida sucesivamente por 3 generaciones de la familia Kim. El misterio principal que rodea a esta nación no radica en la existencia de secretos sobrenaturales, sino en el funcionamiento interno de sus instituciones, su capacidad de supervivencia económica, a pesar de un aislamiento casi absoluto, y las dinámicas cotidianas de sus ciudadanos bajo un control estatal total. Para analizar la estructura norcoreana, es fundamental estudiar su ideología oficial, conocida como Juche. El Juche, introducido por el fundador del Estado, Kim Il-sung, se traduce habitualmente como autosuficiencia o autonomía. Aunque originalmente se presentó como una aplicación del marxismo-leninismo, adaptada a las características culturales y geopolíticas de la península coreana, con el paso de las décadas evolucionó hasta convertirse en un sistema filosófico cerrado, que sustituye la tradicional teoría de la lucha de clases por una devoción absoluta hacia la figura del líder supremo, quien es considerado la cabeza pensante y el corazón del organismo social. Esta ideología sostiene que el pueblo coreano es el dueño de su propio destino, pero que solo puede alcanzar la verdadera independencia siguiendo las directrices de la jefatura del Partido Único, el Partido de los Trabajadores de Corea. Posteriormente, bajo el mandato del segundo líder, Kim Jong-il, se implementó la doctrina complementaria denominada Songun, que significa el ejército primero. Esta política establece que las Fuerzas Armadas son la institución principal del Estado, priorizando la asignación de recursos económicos, alimentos y mano de obra a los militares por encima de cualquier otro sector de la sociedad civil. Esto explica el motivo por el cual un país con un Producto Interior Bruto comparable al de algunas economías en vías de desarrollo de menor tamaño gestiona uno de los ejércitos activos más numerosos del planeta, con más de 1 millón de soldados en servicio permanente. En tiempos recientes, bajo la dirección del actual mandatario, Kim Jong-un, el régimen ha promovido la estrategia Byung-jin, que consiste en el desarrollo simultáneo de la economía nacional y del arsenal nuclear destructivo, como garantías inseparables de la soberanía. El verdadero enigma para los economistas internacionales es cómo subsiste un sistema que carece de acceso formal a los mercados financieros internacionales, que no pertenece al Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional, y que se encuentra sometido al régimen de sanciones económicas más estricto aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La respuesta se halla en un modelo económico dual que combina una planificación estatal rígida con un mercado negro tolerado, pero estrictamente vigilado. Tras la grave crisis alimentaria de la década de 1990, conocida oficialmente dentro del país como la Ardua Marcha, el sistema de distribución estatal de alimentos y bienes de consumo colapsó casi por completo debido a la pérdida de los subsidios de la Unión Soviética y a una serie de inundaciones devastadoras. Ante la inacción forzosa del Estado, los propios ciudadanos comenzaron a crear mercados locales informales, llamados Yangmadang, donde intercambiaban productos agrícolas, ropa y enseres domésticos básicos. Con el tiempo, estos mercados clandestinos se convirtieron en el verdadero motor de la supervivencia de la población civil, y hoy en día el gobierno norcoreano los regula y les impone impuestos indirectos en lugar de perseguirlos, pues es consciente de que su erradicación total
provocaría una hambruna generalizada y el consecuente estallido social. Al mismo tiempo, la élite gobernante mantiene sus niveles de consumo y la financiación de sus programas de defensa a través de mecanismos económicos alternativos y alianzas geopolíticas estratégicas. Un informe reciente del Instituto Real de Servicios de Defensa de Londres ha expuesto cómo las redes comerciales e institutos de investigación del gobierno colaboran activamente en el desarrollo de capacidades industriales avanzadas, manteniendo un flujo constante de suministros críticos gracias a su permeabilidad con potencias vecinas. La frontera norte del país, delimitada por los ríos Yalu y Tumen, es la principal vía de oxígeno económico. A través de esta frontera con China, y de forma creciente mediante los acuerdos de cooperación estratégica y militar suscritos con la Federación de Rusia, Corea del Norte exporta materias primas minerales como el carbón, el hierro y ciertos metales raros, a menudo utilizando transferencias de carga en alta mar entre barcos comerciales que apagan sus sistemas de identificación por satélite para evadir los controles internacionales. Asimismo, las autoridades norcoreanas han desarrollado un sector altamente especializado en la ciberseguridad y la guerra informática. Equipos de programadores formados en universidades de élite en Pyongyang operan de forma remota desde el extranjero para realizar operaciones financieras digitales, hackeos de plataformas de criptomonedas y fraudes bancarios a gran escala, desviando cientos de millones de dólares anuales directamente hacia las arcas del Comité Central para sufragar los costes del programa de misiles balísticos intercontinentales y de modernización militar. Otro de los aspectos académicos más relevantes es el estudio de la estratificación social interna, un sistema conocido como Songbun. A diferencia de las sociedades occidentales, donde la posición social suele determinarse por la riqueza o el nivel educativo, en Corea del Norte la posición de cada individuo está determinada desde su nacimiento por la lealtad política demostrada por sus antepasados directos durante la colonización japonesa y la Guerra de Corea. El Songbun divide a la población en tres grandes categorías, basándose en un archivo secreto que gestionan las fuerzas de seguridad del Estado. La primera categoría es la clase leal o central, compuesta por los descendientes de los guerrilleros que lucharon junto a Kim Il-sung, oficiales del ejército, funcionarios del partido y trabajadores industriales leales. Los miembros de este grupo disfrutan del privilegio de residir en Pyongyang, la capital modelo del país. Tienen acceso a una mejor atención médica, universidades de prestigio y puestos de responsabilidad en la administración pública. La segunda categoría es la clase vacilante o neutral, integrada por pequeños comerciantes, técnicos, artesanos y familias sin un historial político destacado, quienes son objeto de una vigilancia regular y ocupan puestos técnicos intermedios sin posibilidad de ascenso al núcleo del poder. La tercera categoría es la clase hostil, que incluye a los descendientes de antiguos terratenientes, colaboradores de los japoneses, familiares de personas que huyeron a Corea del Sur o individuos con creencias religiosas activas. Los ciudadanos clasificados en este estamento son destinados a trabajos manuales pesados en la agricultura, la minería de carbón o la construcción pesada en las regiones montañosas más desfavorables del norte del país, y sufren una discriminación sistemática que les impide acceder a la educación superior o viajar fuera de sus provincias de asignación. La vida diaria de la población norcoreana está marcada por un aislamiento informativo absoluto y un sistema de control vecinal sumamente eficaz. El Estado posee el monopolio total sobre los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio y las emisoras de televisión. Los aparatos receptores vendidos legalmente en el país están modificados de fábrica para sintonizar únicamente las frecuencias estatales, y la alteración de estos dispositivos para captar señales del extranjero es considerada un delito grave contra la seguridad nacional. En el ámbito digital, no existe el acceso libre a la red global de Internet para los ciudadanos comunes. En su lugar, el gobierno gestiona una red informática nacional cerrada llamada Kwangmyong, que funciona como una intranet
donde los usuarios pueden consultar artículos académicos aprobados por la censura, recetas de cocina, noticias oficiales del diario del partido y enviar correos electrónicos internos. Los teléfonos móviles de fabricación local utilizan un sistema operativo basado en software libre, modificado por ingenieros del gobierno, que toma capturas de pantalla de forma aleatoria y automática, permitiendo a los inspectores de seguridad revisar el historial de uso de cualquier ciudadano en cualquier momento. La estructura de vigilancia social se complementa con las unidades de control vecinal, conocidas como Inminban. Cada bloque de pisos o conjunto de viviendas rurales cuenta con un líder de Inminban, habitualmente una mujer de mediana edad designada por el partido, cuya función es registrar los movimientos de todos los residentes, llevar un control estricto de las visitas nocturnas que pernoctan en los hogares, vigilar los hábitos de consumo y reportar cualquier actitud sospechosa o comentario crítico a las autoridades del Ministerio de Seguridad del Estado. A pesar de este férreo control, la sociedad norcoreana ha experimentado transformaciones notables debido a la sutil penetración de la cultura popular exterior. A lo largo de la última década, la distribución ilegal de dispositivos de almacenamiento portátiles, como tarjetas de memoria y memorias extraíbles introducidas de contrabando desde la frontera china, ha permitido a las generaciones más jóvenes acceder a series de televisión, películas musicales y programas de entretenimiento producidos en Corea del Sur. El fenómeno cultural surcoreano ha alterado el lenguaje, la moda y las aspiraciones de una parte de la juventud urbana, lo que ha llevado al gobierno a promulgar leyes punitivas extremadamente severas, como la Ley de Represión del Pensamiento Reaccionario y la Cultura, la cual impone penas de trabajos forzados prolongados e incluso la pena capital para quienes distribuyan de manera masiva contenido audiovisual procedente de países considerados hostiles. En el terreno de la geografía y la infraestructura física, Corea del Norte presenta características singulares que explican su tradicional hermetismo. El territorio es predominantemente montañoso, con aproximadamente el 80% de su superficie cubierto por cordilleras escarpadas, como los montes Nangnim, lo que dificulta las comunicaciones internas y reduce el suelo cultivable disponible a estrechas llanuras costeras en el oeste. Esta limitación geográfica agrava de manera crónica la vulnerabilidad alimentaria de la nación cuando se producen sequías prolongadas o tifones en la época estival. La capital, Pyongyang, ha sido diseñada deliberadamente como un gran escenario arquitectónico destinado a proyectar la grandeza del régimen ante los pocos visitantes extranjeros admitidos y ante su propia población. La ciudad alberga monumentos de proporciones colosales, como la Torre Juche, el Arco de Triunfo o el monumental Palacio del Sol de Kumsusan, donde yacen los cuerpos embalsamados de los dos primeros líderes de la dinastía. Las amplias avenidas y los edificios residenciales de colores pasteles contrastan con la realidad de las provincias rurales periféricas, donde el suministro eléctrico es intermitente, la mecanización agrícola es casi inexistente y el transporte de mercancías se sigue realizando mayoritariamente mediante tracción animal o vehículos de carga obsoletos heredados de la era soviética. Un aspecto geopolítico fundamental de este inicio de año es el giro estratégico radical implementado por la administración de Kim Jong-un respecto a su relación histórica con Corea del Sur. Durante 70 años, la retórica oficial de Pyongyang defendía la reunificación pacífica de la península, bajo el principio de que los habitantes del norte y del sur formaban una sola nación, dividida por la intervención de potencias extranjeras. Sin embargo, en las sesiones oficiales del Comité Central del Partido, el régimen modificó formalmente su constitución para declarar a Corea del Sur como el Estado enemigo principal y una entidad hostil irreconciliable, renunciando de manera explícita al objetivo histórico de la reunificación. Esta decisión ha conllevado el desmantelamiento físico de los monumentos dedicados a la unión de las dos Coreas, la disolución de los organismos oficiales encargados de las relaciones intercoreanas
y un aumento significativo en la retórica de disuasión militar, argumentando que cualquier violación de sus fronteras territoriales será respondida con el uso inmediato de todo su potencial bélico, incluido el arsenal atómico. Para la comunidad académica internacional, la gran pregunta pendiente es el futuro de la sucesión dinástica. En una sociedad fuertemente patriarcal, influenciada por los valores tradicionales confucianos, la aparición pública recurrente de la hija del líder, Kim Yu-ae, en los desfiles militares de mayor relevancia, en las pruebas de lanzamiento de proyectiles tácticos y en las inauguraciones de complejos industriales, ha abierto un intenso debate entre los analistas de inteligencia y los politólogos de todo el mundo. Su presencia constante al lado del mandatario sugiere una preparación meticulosa de la cuarta generación de la familia Kim para asumir el control del Estado en las próximas décadas, consolidando una estructura de poder monárquica que utiliza el apellido familiar y el linaje sagrado del monte Paektu como el único elemento de legitimidad política aceptado por las Fuerzas Armadas y la burocracia estatal. En conclusión, Corea del Norte no es un territorio incomprensible ni un reducto irracional del pasado, sino un sistema político altamente adaptativo que ha sabido instrumentalizar el nacionalismo extremo, el control social absoluto, la vigilancia digital y el desarrollo de tecnologías militares avanzadas para garantizar la supervivencia de su cúpula gobernante en un entorno internacional adverso. Comprender estos factores desde una perspectiva académica, libre de mitos, es fundamental para analizar el equilibrio de poder en el Pacífico Oriental y los desafíos globales en materia de seguridad, desarme y derechos humanos. Espero que esta explicación detallada haya servido para arrojar luz sobre los entresijos de una de las realidades más herméticas y complejas de nuestro tiempo. Muchas gracias por su atención en esta conferencia didáctica, y les animo de corazón a suscribirse al canal El Comentario, donde continuaremos desgranando los temas históricos, científicos y sociales más relevantes con la rigurosidad y la claridad que ustedes se merecen.